Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Ángel el Predicador. Me da mucho gusto saludarte el día de hoy en tu programa Más que Vencedores aquí en Bethesda Radio Querétaro. Sé que será de bendición para tu vida. Comienza cada día buscando a Dios. Mi intención con esta pequeña reflexión es que ayudarte a conectar con Dios en este día y pues pon tu corazón, pon tu mente en disposición para que a través de esta reflexión Dios hable a tu vida. Y la intención es que tú tengas este momento espiritual escuchando este corto mensaje, esta corta reflexión, y que tú tomes este tiempo para Dios y que terminando este video tú tomes el tiempo también para orar y me acompañes a orar y que Dios hable a tu vida. Recuerda dejarnos tu comentario, darnos like y comparte este video con quien tú creas que será de bendición para su vida. Y es que hay personas que hacen la queja el día a día como un pan diario. El quejarse es como comerte este pan todos los días con tu lechita y lo disfrutas. El quejarte. Hay ocasiones que la vida te va poniendo situaciones en las que despertando ya está la queja. A todo momento, a toda hora, y a veces empiezas el día quejándote. Y la verdad es que hay personas que son fanáticos de la queja. Para todo hay ocasión de queja y en ocasiones, a veces a mí me ha pasado también. Cuando se me ha descompuesto el carro, cuando me han pasado situaciones que pues no están en mis manos, como una lesión muscular, una lesión y que te incapacita y viene la queja. Cuando te tienes que formar en alguna fila en la que tú quieras y es una fila pues interminable y ves que muchos avanzan o se adelantan o te brincan y a veces viene la queja. Cuando nada es, cuando a veces no sale las cosas como uno esperaba y de repente pues me encuentro o caigo en este fallo de quejarme, de ir renegando, ¿no? Esa es la queja y reniegas. Y a veces te preguntas, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Y hasta termina uno preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Señor? En ese momento, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado por lo menos una vez en la vida. Sí ha pasado la queja, sí ha pasado esta situación. Y la verdad es que leyendo las Sagradas Escrituras, esto también le pasó a Israel. 3 días después de haber sido liberados de Egipto, cuando eran esclavos allá en Egipto, y caminando en el desierto, el pueblo se comienza a quejarse. 1, porque no había agua. 2, porque pasaban los días y ya se habían terminado el agua y no la encontraban. El agua que encontraron pues no estaba bebible, estaba amarga. Y pues empezaron a quejar sobre sus circunstancias. Se olvidaron de que el mismo Dios que los había sacado con milagros, con prodigios, se habían olvidado de ese Dios que puede hacer lo que sea. Un Dios de lo imposible, un Dios que puede hacer cualquier cosa, incluso darles agua, ¿no? Que es tan sencillo, simple pedir agua, que en ese momento pues necesitaban. La realidad es que se contaminaron de esa circunstancia. Su circunstancia no era que el agua estuviera amarga
o que el agua que encontraron era amarga, sino era esa raíz de amargura que estaba en su interior, porque leyendo empezaron a quejarse y a decir que estaban mejor en Egipto porque ahí tenían toda la comodidad, aunque eran esclavos, pero ellos recordaban esto de no padecer. Y es que la verdad es que muchas veces no necesitamos que las circunstancias cambien. Lo que realmente necesitamos es que Dios trate nuestro interior y sane nuestro corazón. A veces eso es lo que necesitamos, ¿no? A veces las circunstancias no tienen nada que ver, pero la verdad es que la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice: asegúrense que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. No permitas que la queja se convierta en algo normal en tu vida. No permitas que ninguna raíz de amargura florezca dentro de ti. Y mire, no permitas que esa amargura te empiece a contaminar y a enfermar. Deja que Dios en su palabra revelada día a día sane ese interior. Deja que el Señor sane tu interior. Pero hoy quiero retarte, en lugar de quejarte, agradece por lo que tienes. Pídele a Dios que sane eso malo que hay dentro de ti, que te permita tener la fe para ver lo que Dios puede hacer en medio de cualquier circunstancia difícil. No importa cuál amarga parezca esa situación, Dios puede transformar tu corazón, dándote fe y esperanza, dándote una nueva visión y una nueva perspectiva del asunto en el que estés pasando. No permitas que la queja encuentre un lugar en donde anidar en tu corazón. No permitas que la queja entre en esta caja de sentimientos, y el reto es, en vez de quejarte, agradece. En la Biblia describe varios nombres de Dios debido a sus atributos, y uno de ellos es Jehová Rafa, el Señor que sana. Dios nos ofrece no solamente una sanidad física, sino también nos toca el corazón y entra en lo más profundo de nuestra alma para poder intervenir y poder restaurar el interior. Él puede restaurar lo que has perdido, te haya herido. Él puede renovar lo que hayas dejado ir y que te haya hecho sentir vacío. Él puede devolver ese sentido y propósito a tu vida y te puede dar una vida donde haya esperanza. Así sucedió con Israel. Después de salir de Egipto y cruzar pues el Mar Rojo, se encontraron con estas aguas amargas en el desierto, y allí Dios se reveló como su sanador. Dice en Éxodo 15:23, llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. O sea, pues no tomaron agua. Tenían sed y no pudieron saciar su sed. A veces eso sucede en nuestras vidas. Nos encontramos con ese lugar de aguas amargas, con esas circunstancias donde
duele, donde está difícil, donde puede producir ese malestar de queja. Y muchas veces cuando nos encontramos en esta circunstancia, pensamos que no hay solución. Todo se acabó o ya no tiene esperanza. Que Dios, también a veces podemos pensar que Dios nos abandonó, que no hay nada que Dios pueda hacer por nosotros, y a veces perdemos la fe. Pero es el mejor momento para confiar en Dios. Ese momento en el que piensas que cuando esas aguas amargas, cuando esas circunstancias son contrarias, cuando la dificultad está ahí interponiéndose en tu camino, buscar a Dios es la mejor opción. Buscar a Dios, que puede transformar cualquier circunstancia. De esas aguas amargas las puede convertir en esas aguas dulces. Y el mismo Jehová Rafa, que cambió esas aguas del desierto, las puede cambiar por aguas dulces. Y ese Dios que cambió esas aguas para el pueblo de Israel es el mismo Dios de hoy. Él puede cambiar tu historia y llevarte a cualquier circunstancia amarga a una circunstancia de una vida mejor. Yo te reto a que confíes en Dios, en Jesucristo. Confía en Él, confía en el que ya dio la vida por todos nosotros. Confía en Él. Cuando las cosas se pongan difíciles, cuando todo parece estar perdido, cuando no hay salida, ¿a quién corres primero? ¿A la queja o a Dios? Los israelitas pasaron estos 3 días en el desierto sin agua. En vez de clamar a Dios, pues se quejaron. Y es que Dios, que me envió estos señales, estos prodigios, hizo estos milagros, murmuraron contra Moisés. Y sí, a veces pasa. Dice en Éxodo 15, versículo 24 y 25, comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y Él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. Yo reflexiono y me pongo a pensar qué desánimo y desalentador para Moisés cuando escuchó que murmuraban. Y en vez de clamar a Dios, murmuraban contra él. Pero ¿qué hizo Moisés sobre este asunto? Y es que era un momento también difícil para él. Y es algo que todos debemos de hacer en momentos difíciles. ¿Qué hizo Moisés? Clamó al Señor. Y Dios respondió. Y muchas veces nos hemos encontrado en esta situación de, en vez de clamar a Dios, nos quejamos. Nos quejamos por el sueldo, nos quejamos por cuánto nos pagan, nos quejamos porque no tenemos un trabajo agradable, nos quejamos porque no tenemos un trabajo, nos quejamos porque los que quieren trabajo y buscan sin encontrarlo, y nos quejamos y nos quejamos. Nos quejamos porque el jitomate está muy caro, nos quejamos de todo. A veces el murmurar por las circunstancias también que están afuera y no están en control de uno, también puede ser parte de la quejadera. El murmurar también sobre las circunstancias, sobre los que están a nuestro alrededor, sobre las personas que no nos agradan,
sobre que hay personas en nuestro alrededor y no fluyen para bien y nos quejamos, y no solamente nos quejamos, sino murmuramos. Y más cuando se levantan problemas, cosas que vienen en contra de uno. Y me doy cuenta de que me quejo porque se me olvida que hay un Dios, que para Él nada se le sale del control. Y mire, lo más poderoso que puedo hacer en lugar de quejarme, se lo comparto, es volverme a Dios. ¿Y qué es eso? ¿O cómo lo hago? ¿Cómo es volverse a Dios? Quejarse es una elección, pero la oración también lo es. Y es que cuando buscas a Dios, Él tiene la capacidad de transformar lo amargo en algo dulce, y Él escucha y responde a quienes lo buscan con fe. Hay dos caminos distintos que podemos elegir en esta situación. Hay dos caminos. Uno, la amargura, y la otra, el de la sanidad. Y es que, mire, cuando tú quieras próximamente, porque sé que va a haber una próxima vez, el elegir quejarte, detente, haz una pausa y no le des lugar a la queja en tu vida. Y eso es algo que Dios me enseñó por medio de la lectura de la palabra de Dios. Y uno de ellos es, de vez de quejarme, orar. Pero no una oración de pedir, sino una oración de agradecimiento. Una oración de darle gracias porque esa situación tan difícil puede haber algo para bien. Esa situación que te hace quejarte, esa circunstancia puede Dios usarlo para bien, para bendición. Y es que en esta vida siempre va a haber circunstancias en las que va a venir ese sentir dentro de nuestro interior, el de la carne, de quejarnos por todo. Y pues mire, la oración es parte de, y la verdad es que sí, Dios escucha. Mire cómo dice Éxodo capítulo 15 del 25 al 26. Moisés clamó al Señor y Él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una regla como norma de conducta. Les dijo: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis mandamientos y estatutos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Mire, cuando yo leí esta porción de la palabra, esa palabra para sanar también puede significar hacer completo, con el sentido de una restauración que viene de adentro, de tu interior, de tu corazón, de tu sentir, de tu sentimiento. Y Dios se compromete a sanar a su pueblo, y yo creo que también se compromete a sanarte a ti. Pero nos condiciona. ¿Qué nos pide? La condición es que pone, esa condición que Él pone es: escucha mi voz, escucha su voz. Dice: escucha su voz y hacer lo que yo considero justo. Si escuchan mi voz y me obedecen,
Esto es lo que dice Dios. Mire, lo dice a su pueblo en este pasaje, pero yo lo he tomado hoy para mi vida y yo creo que también para tu vida te va a servir. Si dice, yo lo parafraseo así: si me escuchas, sufrirás menos. Si me escuchas, evitarás más desastres. Si me escuchas, podrás sanar más. Si me escuchas, podrás marcar una diferencia en tu vida. Si me escuchas, puedo bendecirte más, protegerte más, recompensarte más, levantarte más. Si me escuchas. Por eso es tan importante ponerte en un lugar donde puedas escuchar la voz de Dios. Sí, es muy importante buscar tu lugar especial. Mire, vivimos rodeados de tanto ruido, de muchas voces, pero no todas las voces traen vida. No todo lo que tú ves y escuchas te traen vida y pueden edificar tu vida en tu espíritu. Deja de escuchar la voz negativa de tu crítico interior primero. Escucha la voz de Dios. Deja de escuchar esa voz de tu interior que te dice: no vas a poder, no lo vas a lograr, no eres nadie, no eres nada. Todos te odian, mejor te conviene comerte un gusanito. No escuches esa canción tampoco, porque eso te lleva a que tú mismo entres en esas aguas amargas. Deja de escuchar esas voces distintas que te vienen a mal aconsejar. La crítica, el chisme. Aléjate de esas voces que vienen y te quieren poner: viste, dijo esto de ti, dijo aquello, no me parece de esto, no me parece aquello. Ya viste que quiere el puesto y no tiene el perfil, ya viste que esto, y en tu trabajo hay voces que te pueden causar amargura. Con tus vecinos también hay vecinos que nada más están viendo para criticarte, para celarte, para desear lo que tú tienes y poner el dedo, y esas voces pueden causarte amargura en tu interior. También no escuches esas voces del pasado que ya pasaron las circunstancias de esas vidas, de tu vida, donde te rolaste con personas que a lo mejor te hirieron, a lo mejor te hicieron malo, a lo mejor, no sé, a veces personas que tú consideras que amas demasiado. Deja de escuchar ese pasado, deja de escuchar esas voces, porque te van a causar mucha amargura. Deja de escuchar esas voces en las redes sociales que dicen que no eres lo suficiente atractivo, rico o exitoso. Y mejor escucha la voz de Dios, escucha la voz del Señor. Deja de escuchar esas voces de miedo, que te pueden causar división, que te pueden causar desánimo, inseguridades. Deja de escuchar esas noticias que causan pura destrucción o desánimo. Deja de escuchar esos podcasts que te desaniman a alejarte de Dios y no acercarte a la palabra de Dios y que leas la Biblia. Escucha mejor la voz de Dios, y lo mejor que puedes hacer para escuchar la voz de Dios es leer la Biblia, las Sagradas Escrituras. No te desanimes a escuchar los que te cuando escuchas, no te desanimes cuando escuchas que el leer la Biblia no te trae nada de beneficio. No escuchas esas voces, no escuchas esos consejos, no escuches a aquellos que dicen que leer la Biblia es pérdida de tiempo, porque el leer la palabra de Dios es escuchar la voz de Dios. Y si tú dejas de escuchar esas voces y mejor escuchas la voz de Dios, mira, cuando tú dejas de escuchar la voz de Dios y escuchas otras voces, pasa que empieza a disminuir tu fe. Empieza a disminuir la oración, empieza a disminuir la bondad, empieza a disminuir el carácter
que Dios ya te ha dado un carácter de hijo de Dios. Y mejor, escucha la voz del Señor. Haz un espacio en tu vida. Mira, a veces Dios no te pide horas. A veces Dios te pide lo mínimo, porque así habla Dios en su palabra, que si eres fiel en lo poco, eres fiel en lo mucho. Y si tú empiezas en lo mucho, en verdad terminarás en lo poco. Empieza en lo poco y Dios te bendecirá en lo mucho. Haz un espacio en tu vida para escuchar la voz de Dios. Él quiere sanarte, Él quiere restaurarte. Si el mismo Jesucristo lo hizo y lo dice en Lucas capítulo 5 versículo de 10, pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. Si tú eres cristiano, si tú sigues a Jesucristo, y aún si tú escuchas este video y no eres cristiano, no sigues a Jesucristo, no crees en Él, yo te invito y te reto a que vayas a un lugar y pongas la fe en Dios, en el Señor, en el que dio la vida por ti y por mí, y que estamos vivos el día de hoy. Y gracias a ese sacrificio estamos hoy vivos y agradecidos y compartiéndote una porción de la palabra en una pequeña reflexión para que tú cambies tu manera de pensar y tú elijas por tu propia convicción, sin obligación de nada, atreverte a agarrar ese libro que es el más vendido a nivel mundial y que sigue existiendo, que es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Si tú eres cristiano, acompáñame a orar, porque sé que esto es de bendición para tu vida. Padre, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú tienes planes de bien y no de mal para con nosotros, conmigo, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú tienes favor sobre nuestras vidas y aún nos permites estar aquí hablando de ti, reflexionando sobre ti, escuchando tu voz y dirigiéndonos, dejándonos dirigir por tu voz, que es tu palabra. Gracias por la palabra revelada hoy. Gracias porque eres tú bueno, tú eres grande en misericordia, tardo para la ira. Gracias porque sé que tú poco a poco cambias nuestros conceptos por tus conceptos, tú cambias nuestra manera de ser por tu manera de ser. Gracias porque sé que tú provees todo lo necesario para estar agradecidos, porque tú eres el que das la vida. Tú eres el que intercede con nuestro Padre que está en el cielo y que te ha dado la autoridad para interceder por nosotros al pedirte que guardes nuestras vidas espirituales, nuestras vidas físicas, de las acechanzas de lo que el mundo de este siglo, que lo comanda el enemigo, todo aquel que está en contra de tu palabra, en contra de tu voluntad. Te pedimos siempre que seas tú el que tome el control. Te pido, Señor, que guardes nuestras vidas, guarda la vida de cada oyente que escucha este video. Permite, Cristo Jesús, que seas tú el que haga la obra y no el ser humano, no yo, Señor, sino tu palabra. Haz tu voluntad en nosotros, haz tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Una vez más te entrego mi vida, te entrego mis pensamientos, te entrego mi corazón, te entrego todo mi ser. Haz tu voluntad conmigo, cumple el propósito que tú tienes hacia mí. Haz tu voluntad con todos los que me rodean. Cumple el propósito de todos los que me rodean, Señor, que tienen un llamado, tienen un propósito en esta vida. Y sé que tú lo que comienzas, lo terminas. Señor, te entrego mis necesidades. Te pido que intercedas por las necesidades, todo aquel necesitado, todo aquel huérfano, todo aquel que esté
menesteroso, todo lo que el que esté necesitado, tú intervienes, Señor, no los desampares ni de noche ni de día, así como a tu pueblo no lo desamparas. Gracias, Señor, porque diste la vida en la cruz del Calvario por mí y por todo aquel que cree en ti has dado la vida. Sé que toda lengua confesará que tú eres el Señor de señores y toda rodilla se doblará para aceptarte como el Rey de reyes y Señor de señores. Todo esto te lo pido en tu nombre, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Amén y amén. Recuerda conectarte todos los miércoles a las 19 horas en tu programa Más que Vencedores aquí en Bethesda Radio Querétaro. Sigue conectándote con Dios y separa un tiempo para Él. Recuerda darnos like, comentar y compartir. Te leo en los comentarios y comparte con quien tú creas que será de bendición este video. Yo soy tu amigo Ángel el Predicador y nos vemos hasta el próximo video. Bendiciones. Chao.